Muchas gracias. Sí, métete un poquito más. Ahí no molesta. ¿Te molesto allá arriba? ¿No? Vale. Good morning. Buenos días. Egunon. Your Excellencies. Herri agintariok, jaun Andreok, egunon eta ongi etorri. Welcome to Euskadi Basque Country. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, industria honen inguruan benetako aukera bat dugulako. Gaur egun, trenbidearen sektorea lehiakorra eta aurreratua da Euskadin. Sektore horretan askotariko enpresek egiten dute lan eta 7.500 enplegatu dauzka. Enpresek ekoizpen zentro propioak dauzkate eta esportaziorako ahalmen handia. Izan ere, estatu osoko esportazioen 40% Euskadiko enpresetakoak dira. Kalitatea, esportazioa, berrikuntza eta punta-puntako teknologia horiek dira etorkizunera begira lehiakorrak izateko gakoak. La tendencia del sector ferroviario es positiva en el escenario global. Así se estima una tasa de crecimiento medio anual del 3% los próximos 4 años. Esta industria ferroviaria es un referente en Euskadi. Ocupa a 7.200 personas y representa aproximadamente el 40% del sector de todo el Estado. La mitad de estas personas trabajan en pequeñas y medianas empresas, el resto en empresas tractoras. Contamos con empresas especializadas en toda la cadena de valor: construcción e ingeniería, mantenimiento, equipos y componentes, electrificación o telecomunicaciones, y las empresas vascas vinculadas exportan por un valor global de 1.700 millones de euros. El alto nivel tecnológico de estas empresas permite liderar nuevos retos y afrontar procesos como la digitalización y la fabricación de productos inteligentes. Desde el Gobierno vasco estamos impulsando acuerdos de colaboración para el desarrollo de tecnología ferroviaria innovadora que permita su implantación en la red vasca, así como la posterior internacionalización de estos productos y servicios. Nuestra estrategia es facilitar que las empresas puedan probar con éxito estos productos en nuestra red propia para favorecer oportunidades de exportación al mercado internacional. Sektore honen garrantzia nabaria da, eta euskal enpresa nagusiak arlo hauetan daude espezializatuta. Material ibiltaria, ekipamendua eta azpiegiturak, trenbidearen sektoreko berrikuntza, ingenieritza eta aholkularitza, azpiegitura eta eraikuntza. Euskadik eskarmentu handia du trenbide garraioan, hiri barrukoan eta tranbian. Honekin batera, abiadura handiko trenbide sare berria Euskadiko hiriburuak lotuko dituena eraikitzen ari gara. Halaber, Bilboko portura iristeko hegoaldeko saihesbidea aurki eraikiko da. Azpiegitura hori hain zuzen funtsezkoa izango da esportaziorako logistikaren barruan. Argi dago horrenbestez,
sektore industrial honek aukera handiak sortuko dituela etorkizunean. La apuesta de las instituciones vascas por este tipo de transporte es clara y los resultados marcan una implantación y un crecimiento continuo en su utilización. Apostamos por un transporte de calidad y contamos con una gran fiabilidad del servicio, con unas frecuencias competitivas y alta seguridad. Euskadi ofrece un sistema integral e intermodal que combina tranvía, tren interurbano, metro o alta velocidad. En esta última se ha producido un gran impulso. Hoy, 12 de los 17 tramos que ejecuta el Gobierno vasco en Guipúzcoa están concluidos. Tenemos definidos los accesos a las capitales vascas y el nudo de Bergara se ha desbloqueado. La Y vasca, así conocida, diseñada para tráfico mixto de viajeros y mercancías, va a permitir un desplazamiento modal hacia el ferrocarril que redundará en la descongestión de la red de autopistas. Además, Euskadi forma parte del Corredor Atlántico, uno de los corredores prioritarios definidos por la Comisión Europea en su red transeuropea de transportes. Damos la bienvenida a esta jornada de trabajo en una Euskadi que cuenta con una acreditada experiencia y proyectos en este sector industrial de oportunidad de cara al futuro. Beraz, industria sektore honek aukerak sortuko ditu eta gakoa da elkarlanaren bidez lehiakortasuna indartzen jarraitzea. Hori da nire izenean eta Eusko Jaurlaritzaren izenean lan jardunaldi honetan elkartzen gaituen xedea eta honela bada hasi berritzat ematen dut jardunaldi hau. Eskerrik asko guztioi eta zorte on.